Welcome to my channel. Durante la cena en un restaurante de lujo, mi mano derecha aún estaba envuelta en una venda blanca tras una cirugía, temblorosa, sin fuerza para sostener el cuchillo de plata. Le pedí a mi nieto que me ayudara a cortar un pedazo de beefsteak, pero mi hijo me miró con desprecio, como si fuera un objeto viejo y obsoleto. Se rió con desdén y me humilló delante de sus poderosos socios. Mamá, en esta sociedad tan realista, quien no genera valor es simplemente un inútil. Y los inútiles no merecen comer bien. Me estás haciendo quedar en ridículo. Las risas burlonas de mi nuera y de los presentes retumbaron como una bofetada, y en ese momento sentí que me abandonaban en medio de la multitud. La historia que estoy por contar revelará la aterradora verdad detrás de toda esa riqueza de la que mi hijo siempre se ha jactado. Yo soy doña Elena. El aire del restaurante olía a lavanda y a dinero viejo. Era una mezcla embriagadora que solía encantarme. Pero esa noche, ese aroma solo me revolvía el estómago. Estábamos en el salón privado del Le Ciel, el lugar más exclusivo de la ciudad, celebrando el nuevo contrato que mi hijo Carlos acababa de firmar. O mejor dicho, el contrato que yo le conseguí con mis viejos contactos, aunque él prefiera creer que fue su encanto de tiburón empresarial. Miré mi plato. Allí estaba, un trozo de filete mignon, cocinado a la perfección, jugoso y humeante. Se veía delicioso. Sin embargo, para mí, en ese momento, no era comida. Era un obstáculo, un muro insalvable. Bajé la vista hacia mi mano derecha. Todavía estaba envuelta en vendas blancas, hinchada y palpitante tras la cirugía de la semana pasada. Los dedos me temblaban levemente. No por miedo, sino por ese dolor sordo que te cala hasta los huesos cuando los nervios están recién remendados. Intenté levantar el cuchillo. Mis dedos se cerraron alrededor del mango de plata, pero no tenían fuerza. El metal resbaló. El cuchillo golpeó el plato de porcelana con un sonido agudo que cortó las risas de la mesa como si fuera una navaja. Nadie se movió para ayudarme. Nadie preguntó si estaba bien. A mi lado estaba Luis, mi nieto de 17 años. Mi niño, el mismo al que yo le cortaba la carne en trocitos pequeños cuando era un bebé, soplándole para que no se quemara la lengua. Ahora, él estaba sumergido en la pantalla de su celular, moviendo los dedos con una agilidad que yo envidiaba, matando monstruos virtuales mientras ignoraba a su abuela real. Me acerqué un poco a él, tragándome la vergüenza. Luis, mi vida, susurré, tratando de no llamar la atención de los socios de mi hijo. ¿Podrías hacerme un favor? La mano me duele mucho hoy. ¿Me ayudas a cortar la carne, por favor? Luis ni siquiera levantó la cabeza. Solo hizo un gesto brusco con el hombro, como si se quitara una mosca molesta. Ay, abuela, espérate. Estoy en una partida importante. No me molestes ahorita. Sentí un frío en el pecho. No era el aire acondicionado. Antes de que pudiera insistir, escuché la risa tintineante de Sofía, mi nuera. Ella estaba al otro lado de la mesa, con una copa de vino tinto en la mano y esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Ay, Elena, por Dios», dijo ella, arrastrando las palabras con ese tono burlón que usa cuando cree que es graciosa. «Ya estás grandecita, ¿no? Qué afán de querer llamar la atención. Si no puedes comer sola, hubieras pedido una sopa o un puré de papas, como los bebés». Las esposas de los socios de Carlos soltaron unas risitas nerviosas. Sofía siguió bebiendo, satisfecha con su chiste. Yo bajé la mirada. Sentí cómo la sangre se me subía a las mejillas. Intenté de nuevo. Agarré el tenedor con la mano izquierda y el cuchillo con la derecha, haciendo fuerza, mordiéndome el labio por el dolor. El cuchillo resbaló otra vez, y esta vez, con más fuerza. Clang. El ruido fue estruendoso. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Carlos, que estaba presidiendo la mesa como un rey en su trono, dejó su copa con un golpe seco. Su rostro, que segundos antes estaba rojo de orgullo y alcohol, ahora estaba pálido de ira. Se levantó de su silla. Su sombra se proyectó sobre mí, inmensa y amenazante. «Mamá, ya basta». El grito resonó en todo el restaurante. Los meseros se detuvieron.
Las otras mesas voltearon. Carlos me miraba con un desprecio que nunca antes había visto. No eran los ojos de mi hijo, eran los ojos de un extraño que miraba algo sucio en su zapato. ¿Es que no puedes comportarte ni una sola noche?, me gritó, señalándome con el dedo. Estoy aquí cerrando tratos millonarios, y tú haciendo el ridículo con un estúpido pedazo de carne. Me estás avergonzando frente a todos. Sentí que me encogía en la silla. Quise explicarle. Quise decirle: hijo, me duele. Hijo, mi mano no responde. Pero él no me dio tiempo. Se inclinó sobre la mesa, con los ojos inyectados en sangre, y soltó la frase que lo cambiaría todo. La frase que rompió algo dentro de mí que ninguna cirugía podría arreglar. Escúchame bien. En esta sociedad, en este mundo real, el que no produce valor es un inútil. Y los inútiles no merecen comer bien. Si no sirves ni para cortar tu propia comida, entonces no deberías estar sentada en esta mesa. Un silencio absoluto. Miré a Luis. Seguía en su celular. Miré a Sofía. Estaba retocándose el labial, indiferente. Miré a los socios. Miraban sus platos, incómodos pero callados. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. En ese momento, el dolor de mi mano desapareció. Fue reemplazado por algo más frío, más duro. Sentí como mi corazón, ese corazón de madre que siempre había sido blando y cálido, se convertía en una piedra de hielo. No lloré. Las mujeres de mi familia no lloramos cuando nos humillan. Nos levantamos. Lentamente, muy lentamente, puse la servilleta de lino sobre la mesa. Me puse de pie. Mis piernas no temblaron. Carlos seguía mirándome, respirando agitado, esperando quizás que yo pidiera perdón o me pusiera a llorar. Metí la mano en mi bolso con mi mano izquierda. Saqué las llaves de la camioneta blindada. Esa camioneta que yo compré, que yo pagué, y que él conducía como si fuera suya. Las dejé caer sobre el mantel blanco. Hicieron un sonido suave, definitivo. «Que disfruten la cena», dije. Mi voz sonó extraña, calmada, grave. Me di la vuelta. «Mamá, ¿a dónde vas? Si te vas ahora, no esperes que te llevemos», gritó Carlos a mis espaldas. No respondí. Mis tacones golpearon el suelo de mármol. Tac, tac, tac. Cada paso era una confirmación. Cada paso me alejaba de esa mesa, de esa gente, de esa vida. Empujé la pesada puerta de cristal del restaurante. El aire de la noche me golpeó la cara, y por primera vez en años pude respirar. La puerta del taxi se cerró, aislándome del ruido de la calle. Me dejé caer en el asiento trasero de vinilo desgastado. Olía a pino sintético y a tabaco viejo, un olor corriente, honesto, muy distinto al perfume caro y falso del restaurante. «¿A dónde la llevo, señora?», preguntó el taxista, un hombre mayor con ojos cansados que me miró por el retrovisor. Abrí la boca para decir la dirección de la mansión en Las Lomas. La dirección de mi casa. Pero las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Mi casa? No. Esa casa ya no se sentía mía. «Solo conduzca, por favor. Ahorita le digo», murmuré. El taxi arrancó suavemente. Las luces de la ciudad empezaron a pasar como rayas borrosas a través de la ventanilla. De repente, una punzada aguda me atravesó la muñeca derecha, un latigazo de dolor que me hizo soltar un gemido ahogado. Me llevé la mano al pecho, acunándola como si fuera un pájaro herido. Miré las vendas blancas bajo la luz intermitente de las farolas. 30 años. Esta mano no se rompió por un accidente, no se rompió jugando tenis en el club, se rompió por trabajar. Cerré los ojos y las imágenes vinieron a mí, nítidas y crueles. Recordé el sonido de la vieja máquina de coser Singer. El sonido constante de la máquina de coser llenaba la habitación. Noches enteras pedaleando y empujando tela gruesa bajo la aguja, hasta que los dedos se me acalambraban. Yo tenía 30 años, Carlos tenía 5. Su padre nos había dejado con deudas y promesas vacías. Recordé el frío de la madrugada en la central de abastos, cargando cajas de mercancía porque no tenía dinero para pagar cargadores. Mis manos, entonces jóvenes y fuertes, se llenaban de callos y cortes.
Todo para que Carlos tuviera los mejores tenis, para que no sintiera la pobreza. Recordé los años después, cuando el negocio creció. Ya no era costura, era la computadora. Miles de correos, contratos, negociaciones. Tecleando hasta las 3 de la mañana, con la muñeca ardiendo, ignorando el aviso del médico sobre el túnel carpiano. Todo para pagar la universidad privada de Carlos. Todo para pagar la boda de lujo con Sofía. Todo para que Luis naciera en cuna de oro. Y ahora, esa misma mano que construyó el imperio que les da de comer, esa misma mano que firmó los cheques para sus autos y sus viajes, esa mano temblaba y no podía sostener un cuchillo. Y por eso, soy una inútil. La voz de Carlos resonó en mi cabeza, más fuerte que el motor del taxi. El que no produce valor no merece comer. Se me escapó una lágrima, una sola, caliente y amarga, rodó por mi mejilla y cayó sobre mi mano vendada. Me di cuenta de mi error. Mi gran pecado no fue ser débil. Mi pecado fue amarlos mal. Les di todo sin pedir nada. Les construí un castillo y me quedé afuera haciendo de guardia. Crié parásitos y me sorprendí cuando empezaron a chuparme la sangre. Crié monstruos y me sorprendí cuando intentaron devorarme. Carlos tiene razón, pensé, y una sonrisa triste y oscura se dibujó en mis labios. Él tiene toda la razón. En esta sociedad hay que tener valor. Pero él olvidó quién es la dueña del banco. Él olvidó de dónde viene el valor. Me miré la mano otra vez. Ya no me parecía una mano rota. Me parecía una mano que había soltado una carga muy pesada. Señora, ¿está usted bien? La voz del taxista me trajo de vuelta. Llevamos 10 minutos dando vueltas. ¿A dónde vamos? Me sequé la lágrima con firmeza. Me acomodé el saco sobre los hombros. El dolor de la muñeca seguía ahí, pero el dolor del alma se había transformado en algo diferente. En combustible. No voy a ir a casa, dije, con una voz clara y fuerte que me sorprendió incluso a mí misma. Lléveme al Hotel Gran Emperador. Al centro. El taxista asintió y cambió de carril. Miré por la ventana. Ya no veía a una anciana triste reflejada en el vidrio. Veía a Elena, la Elena que levantó una empresa de la nada, la Elena que no necesita que nadie le corte la carne, porque ella es la que compra la vaca entera. Saqué mi teléfono del bolso. Estaba apagado. Lo encendí solo un segundo para ver la hora, las 11:30 de la noche. En el restaurante, la cuenta debe estar por llegar. Sonreí. Carlos, hijo mío, espero que hayas disfrutado el filete, porque va a ser el más caro de tu vida. Apagué el teléfono. El taxi aceleró hacia la noche, alejándome de mi pasado y llevándome, por fin, hacia mí misma. La tarjeta magnética hizo un clic suave y la puerta de la habitación 502 se abrió. El Gran Emperador, un hotel de 5 estrellas, silencioso, impersonal, perfecto. Entré y dejé caer mi bolso sobre el sofá de terciopelo. El aire acondicionado estaba frío, pero esta vez el frío no me molestaba. Al contrario, me ayudaba a pensar, me ayudaba a congelar las lágrimas que amenazaban con salir de nuevo. Me acerqué al minibar, saqué una botella de agua, la abrí con dificultad usando mi mano izquierda y bebí un trago largo. El agua fría bajó por mi garganta, lavando el nudo de amargura que tenía atorado desde la cena. Me miré en el espejo de cuerpo entero. ¿Qué veía? Ya no veía a la madre abnegada que soportaba los gritos de su hijo para no causar un escándalo. Veía a Elena. La Elena que hace 40 años negociaba con proveedores que intentaban estafarla. La Elena que levantó una empresa textil desde un garaje húmedo hasta convertirla en un imperio. Esa mujer no estaba muerta, solo estaba dormida. Y Carlos, con su estupidez, acababa de despertarla. Me senté en el borde de la cama, con la espalda recta. El dolor en mi muñeca operada seguía ahí, punzante, recordándome cada puntada, cada sacrificio. Pero ahora, ese dolor era mi ancla. Saqué mi teléfono. Mis dedos no temblaron al buscar el contacto. No iba a llamar a Carlos. No iba a llamar a Sofía. Marqué el número de Roberto Sánchez, mi abogado principal, el hombre que conoce todos los secretos financieros de mi familia. 1, 2, 3 tonos.
Doña Elena, contestó una voz ronca y sorprendida. Son casi las 11:30 de la noche. ¿Pasa algo grave? Respiré hondo. Mi voz salió grave, sin una pizca de duda. Buenas noches, Roberto. Perdona la hora, pero esto no puede esperar a mañana. Necesito que actives el protocolo B. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Roberto sabía exactamente qué significaba eso. Lo habíamos redactado hace 5 años, por si acaso, aunque yo nunca creí que tendría que usarlo. Doña Elena, dijo él, con tono de advertencia. ¿Está segura? El protocolo B significa congelación total, cuentas mancomunadas, tarjetas de crédito, acceso a los fondos fiduciarios. Todo. Se van a quedar en cero. Absolutamente en cero. Miré mi mano vendada. Recordé la cara de mi nieto ignorándome. Recordé la risa de mi nuera. Y sobre todo, recordé la voz de mi hijo llamándome inútil. Nunca había estado tan segura en mi vida, Roberto, dije. Pero señora, insistió el abogado, Carlos tiene esa cena importante hoy. Esto podría causarle un problema muy serio. Lo interrumpí. Mi tono fue frío como el acero. Ese es el punto, Roberto. Quiero que bloquees todo. Ahora mismo. No quiero que tengan acceso ni a un solo centavo, ni para un taxi, ni para una propina, ni para un chicle. Quiero que aprendan lo que cuesta la vida cuando mamá no está ahí para pagar la cuenta. Escuché el tecleo rápido al otro lado de la línea. Está hecho, doña Elena. En 2 minutos, el sistema bancario rechazará cualquier cargo. ¿Algo más? Sí, prepara los papeles de la propiedad de la casa. Mañana hablaremos de desalojos. Buenas noches. Colgué. El silencio volvió a la habitación, pero ya no se sentía vacío. Se sentía lleno de poder. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde aquí arriba, la ciudad se veía pequeña. Las luces brillaban como joyas. Amigos míos, ustedes que me escuchan, ¿alguna vez han dado todo, hasta la última gota de su alma, por sus hijos, solo para recibir desprecio a cambio? ¿Alguna vez se han sentido como un mueble viejo en la casa que ustedes mismos compraron? Si es así, no se queden callados. No agachen la cabeza como hice yo durante tantos años. Mírenme ahora. Estoy sola en un hotel, sí, pero por primera vez en mucho tiempo, me siento dueña de mi destino. Si apoyan mi decisión, si creen que una madre también tiene derecho a decir basta, dejen un corazón o escriban. Voy a cambiar en los comentarios. Acompáñenme. Vamos a ver cuánto vale realmente el valor de mi hijo cuando no tiene mi chequera para respaldarlo. Miré el reloj digital en la mesa de noche. 11:30. La función está a punto de comenzar. Me acomodé en el sillón de lectura, con una taza de té de manzanilla humeante en la mano izquierda. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por la luz suave de la lámpara de pie. Puse mi celular sobre la mesa de centro, con la pantalla hacia arriba. No necesitaba estar en el restaurante Le Ciel para saber lo que estaba pasando. La tecnología, esa que mi nieto dice que yo no entiendo, iba a ser mis ojos y mis oídos esta noche. Esperé. El té estaba caliente y reconfortante. Todo estaba en paz aquí. Pero allá, en la mesa VIP del restaurante, el infierno estaba a punto de desatarse. 11:32. El sonido de la notificación de mi banco rompió el silencio. La pantalla se iluminó. Leí el mensaje con una calma casi clínica. Alerta de seguridad. Transacción rechazada. Tarjeta terminación 4589. Titular: Carlos. Monto: $1.2 USD. Comercio: Restaurante Le Ciel. Motivo: fondos congelados. Sonreí levemente. Me imaginé la escena. El mesero, impecable en su uniforme, acercándose con la terminal de pago. Carlos, con esa sonrisa arrogante que pone cuando quiere impresionar a sus socios, sacando la tarjeta negra. Esa tarjeta que le hace sentir como un rey, pero que paga su madre. Aquí tiene, joven. Cobre todo, incluida una buena propina. Y luego, el error. La máquina pitando. El mesero mirando la pantalla, incómodo. Disculpe, señor.
La tarjeta no pasa. Carlos debió soltar una risa nerviosa. Imposible. Pásala de nuevo. Seguro es su máquina que está vieja. 11:34. Ting. Alerta de seguridad. Transacción rechazada. Tarjeta terminación. 8821. Adicional. 1. Carlos. Monto. $1.2 USD. Tomé un sorbo de té. Ay, Carlitos. Me imagino el sudor frío empezando a correr por tu espalda. Esa gota gorda bajando por tu frente, arruinando tu peinado perfecto. Tus socios deben estar mirándose entre ellos. El silencio en la mesa debe ser más pesado que el plomo. ¿Qué pasó con tu discurso sobre el valor, hijo mío? Tú dijiste que los inútiles no merecen comer. Pues bien, si no tienes dinero para pagar, técnicamente, tú eres el que no merece esa comida que ya te engulliste. 11:35. Alerta de seguridad. Transacción rechazada. Tarjeta terminación. 3340. Titular. Sofía. Monto. $1.2 USD. Solté una carcajada corta y seca. Por supuesto. Sofía al rescate. Me la imagino buscando en su bolso de marca, sacando su tarjeta dorada con ese aire de superioridad, diciendo: «Ay, Carlos, seguro el banco cometió un error. Deja que yo pago. Luego me transfieres». Y, ¡pum! Rechazada. Porque Sofía tampoco trabaja. Sofía vive de la extensión que yo le doy. Ella también es una inútil según la propia definición de su marido. Qué ironía, ¿verdad? Toda esa mesa llena de gente exitosa, vestida con ropa de diseñador, bebiendo vino importado, y ninguno tiene un fondo de emergencia. Todos viven al día, colgados de mis faldas. Son ricos de apariencia, pobres de realidad. Cerré los ojos un momento. Pude ver la cara de Carlos, pálida, descompuesta. El gerente del restaurante acercándose. «Señor, ¿hay algún problema? ¿Tiene otra forma de pago?» Y Carlos, tartamudeando, buscando excusas. «Es que... el sistema, mi banco». «No, hijo. No es el banco. Es tu madre. Es la vieja inútil que acaba de cerrar el grifo. Me pregunto quién pagará la cuenta. ¿Tendrán que pedirle prestado a los socios? ¡Qué vergüenza! ¿Tendrán que dejar los relojes en garantía? ¡Qué humillación! Para un hombre como Carlos, que vive de su imagen, esto es peor que la muerte. Es la destrucción de su ego. Dejé la taza de té en la mesa. El espectáculo había terminado por ahora, pero la segunda parte estaba a punto de comenzar. El celular, que había estado quieto unos segundos, de repente cobró vida. Empezó a vibrar violentamente sobre la madera de la mesa. La pantalla se iluminó con una foto. Era Carlos, sonriendo, abrazándome en una Navidad de hace 5 años. El nombre parpadeaba en letras grandes. «Hijo querido». Lo miré. No sentí ganas de contestar. No sentí pena. Sentí curiosidad. «¿Qué me vas a decir ahora, Carlos? ¿Me vas a gritar? ¿O me vas a pedir ayuda?» Dejé que sonara. 1 vez, 2 veces, 10 veces. La vibración hacía temblar la taza de té, creando pequeñas ondas en el líquido oscuro. Era la música más dulce que había escuchado en años. El sonido de la desesperación de un hombre que acaba de darse cuenta de que su castillo estaba construido sobre arena. Me estiré en el sillón y cerré los ojos, escuchando el teléfono sonar. «Todavía no, hijo, todavía no. Esta noche, tú vas a aprender a sudar, y yo voy a dormir». El celular no dejaba de vibrar. Parecía un animal rabioso atrapado sobre la madera de la mesa de centro. El sonido era constante, molesto, como el zumbido de una mosca que no te deja dormir la siesta, pero no lo toqué. Me quedé allí, hundida en el sillón, mirando la pantalla iluminarse una y otra vez en la penumbra de la habitación. 10 llamadas perdidas. «Hijo querido», ese nombre brillaba en la pantalla con una insistencia enfermiza. Hace unas horas, ese mismo hijo no tenía tiempo para escucharme. No tenía paciencia para esperar a que yo cortara mi carne. Ahora, de repente, parece que soy la persona más importante de su mundo. O mejor dicho, mi tarjeta de crédito es la persona más importante. La pantalla se apagó un segundo
y volvió a encenderse. Esta vez no era una llamada, era una cascada de mensajes. Me incliné un poco, ajustándome los lentes que colgaban de mi cuello, y leí las notificaciones sin desbloquear el teléfono. Los primeros mensajes eran puro veneno. La ira de Carlos, cruda y sin filtro. 11:40. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué no pasa la tarjeta? Contéstame. 11:41. Esto no es gracioso. Deja de jugar y desbloquea las cuentas. Los meseros me están mirando mal. 11:43. Maldita sea, Elena. Me estás haciendo quedar como un estúpido frente a los socios. Arregla esto ya. Sonreí con amargura. Ni siquiera un por favor. Ni siquiera un ¿estás bien? Solo órdenes. Como si yo fuera su empleada, su secretaria, su cajero automático personal. En su cabeza, el problema no es que me haya humillado. El problema es que yo me atreví a reaccionar. Para él, mi dignidad es un inconveniente técnico. El teléfono volvió a zumbar. Ahora era Sofía. 5 llamadas perdidas de mi nuera. Ah, Sofía, la mujer que siempre me mira por encima del hombro, criticando mis vestidos pasados de moda y mi forma de hablar. Leí sus mensajes. Su tono era diferente al de Carlos. Era esa mezcla de manipulación y chantaje emocional que se le da tan bien. Elena, por Dios, sé razonable. Carlos se va a infartar del coraje. ¿Quieres matar a tu hijo? Estamos muy apenados. No tenemos efectivo. Por favor, no nos hagas esto. La gente está empezando a murmurar. ¿Apenados? ¿Vergüenza? Me llevé la mano al pecho. ¿Y la vergüenza que sentí yo cuando mi nieto me ignoró? La vergüenza que sentí cuando mi hijo me gritó inútil delante de todo el restaurante. Esa vergüenza no les importó. Pero ahora que la vergüenza les toca el bolsillo, ahora sí, es una tragedia nacional. De repente, el tono de los mensajes cambió. El tiempo pasaba. Eran las 11:50. La cuenta seguía sin pagarse. La paciencia del gerente del restaurante debía estar agotándose. La arrogancia de Carlos se estaba convirtiendo en pánico puro. Mamá, por favor. Te lo suplico. Mamá, ya no tengo a quién llamar. Nadie me contesta. Mamá, van a llamar a la policía si no pagamos. Ayúdame. Te juro que te pago mañana. Leí esa última frase 2 veces. Te juro que te pago mañana. Pobre iluso. ¿Con qué dinero me vas a pagar, hijo mío? Si el dinero con el que me pagarías es el mismo dinero que yo te doy cada mes. Es un círculo vicioso de mentiras, y yo acabo de romper la rueda. El teléfono vibró una vez más. Un mensaje diferente. Un nombre diferente. Luisito. Mi corazón dio un vuelco. Mi nieto. Mi niño. Sentí el impulso automático, ese reflejo condicionado de abuela, de estirar la mano y agarrar el teléfono. Es Luis. Si Luis me llama, es porque algo pasa. Leí el mensaje que aparecía en la ventanita emergente. Abue, tira paro. Mis papás se están peleando a gritos aquí afuera. ¡Qué oso! Pásame lana a mi cuenta para pedir un Uber y largarme. Tengo hambre. Mi mano se detuvo en el aire, a centímetros de la pantalla. Tira paro. ¡Qué oso! Pásame lana. Ni un hola, abuela. Ni un ¿cómo estás? Ni una disculpa por haberme ignorado hace 2 horas cuando le pedí ayuda con el cuchillo. Para Luis, yo no soy su abuela. Soy la solución a sus problemas logísticos. Soy la proveedora de lana para sus caprichos. Recordé su hombro. Ese gesto despectivo cuando lo toqué en la mesa. Ese movimiento brusco para quitarse mi mano vieja y dolorida de encima, como si le diera asco. Recordé sus ojos pegados a la pantalla, matando monstruos virtuales mientras su abuela real sufría a su lado. Retiré la mano lentamente. Sentí un dolor agudo en el pecho, más fuerte que el de la cirugía. Era el dolor de la decepción, pero también era el dolor necesario de una herida que se está cauterizando. No, Luis. Susurré a la habitación vacía. Esta vez no, mi amor. Tú también estabas en esa mesa. Tú también te reíste. Tú también comiste del filete. Si te salvo ahora, nunca vas a aprender. Vas a crecer pensando que siempre habrá alguien que limpie tu desorden. Vas a ser igual que tu padre. Y eso no te lo puedo permitir. Si te quiero de verdad,
Tengo que dejarte caer. El celular seguía vibrando. Carlos seguía llamando. Sofía seguía mandando mensajes de voz que seguramente eran gritos histéricos. El ruido era insoportable. Era el ruido de una vida que yo ya no quería. Tomé el teléfono con firmeza. Busqué el botón lateral de encendido. Lo presioné y lo mantuve presionado. En la pantalla apareció la opción apagar. Deslicé el dedo sobre el cristal. La pantalla se fue a negro. El zumbido cesó. La luz intermitente se detuvo. Silencio. Un silencio bendito, pesado, maravilloso. Fue como cerrar una puerta de acero blindado entre ellos y yo. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa de noche. Ya no era un medio de comunicación. Era un ladrillo inerte. Me levanté y caminé hacia la cama. Las sábanas del hotel estaban blancas, estiradas, perfectas. Me metí entre ellas. Estaban frescas y olían a limpio. Me acomodé la almohada. Mi mano vendada descansaba sobre mi pecho, latiendo suavemente, pero ya no dolía tanto. Cerré los ojos. Me imaginé a Carlos, sudando, rojo de vergüenza, explicando al gerente que no tenía fondos. Me imaginé a Sofía, buscando en su bolso alguna tarjeta olvidada que tuviera saldo. Me imaginé a Luis, parado en la banqueta, sin datos, sin Uber, teniendo que esperar como cualquier mortal. Probablemente tendrán que pedir prestado a los amigos. Probablemente tendrán que dejar el reloj de Carlos en garantía. Probablemente tendrán que tomar un taxi de la calle, de esos que huelen a tabaco, y regatear el precio porque no traen efectivo. ¡Qué ironía! Ellos están viviendo una pesadilla. ¿Y yo? Yo estoy a punto de tener el sueño más dulce de los últimos 20 años. Buenas noches, hijos míos. Que sueñen con los angelitos. O mejor dicho, que sueñen con la realidad, porque mañana, cuando despierten, la pesadilla no habrá terminado, apenas habrá comenzado. Respiré hondo, llenando mis pulmones de paz, y por primera vez, me dormí sin preocuparme por nadie más que por mí misma. Son las 12:30 de la madrugada, la calle en nuestra colonia, esa zona exclusiva de las lomas donde el silencio cuesta millones, estaba desierta. Solo se escuchaba el canto lejano de algún grillo, y el motor de un taxi viejo alejándose por la avenida. No era mi camioneta blindada la que los trajo de vuelta. No, tuvieron que pedir un Uber X, de esos compactos donde las rodillas de Carlos seguramente iban pegando contra el asiento delantero. Me imagino el alivio que sintieron al ver la fachada de la casa. Por fin, debió pensar Sofía. Por fin se acabó esta noche de pesadilla. Pobres ilusos. No sabían que la noche apenas comenzaba. Carlos bajó primero. Su traje italiano estaba arrugado. Su corbata deshecha. Ya no tenía ese aire de tiburón de los negocios que presumía en la cena. Ahora parecía un oficinista despedido que acaba de perder el último autobús. Sofía bajó después, arrastrando los pies, con los tacones en la mano, porque ya no aguantaba el dolor. Y Luis venía atrás, con la cabeza gacha, sin batería en el celular, desconectado de su mundo virtual y obligado a enfrentar el mundo real. Caminaron hacia el portón principal, esa inmensa estructura de madera y acero que siempre les dio seguridad y estatus. Carlos se acercó al panel de seguridad, puso su pulgar derecho sobre el lector de huellas digitales. Esperó el pitido familiar de bienvenida. Luz roja. Acceso denegado. Carlos frunció el ceño. ¡Qué raro!, debió murmurar. Seguro tengo el dedo sudado. Se limpió el pulgar en el pantalón y lo intentó de nuevo, con más fuerza. Luz roja. Usuario. No reconocido. Maldita así, gritó, golpeando el panel con la palma de la mano. ¡Abre, porquería! ¡Ay, Carlos! No seas inútil, le dijo Sofía, empujándolo a un lado. Seguro se desconfiguró el sistema. Usa la llave, para eso la traes. Sofía sacó su llavero de marca. Buscó la llave maestra, esa llave dorada que abría todas las puertas de mi casa. La metió en la cerradura, giró a la derecha. Nada, la llave no giraba. Se atoraba a la mitad. Lo intentó de nuevo, forcejeando, raspando el metal. Nada. No entra, dijo ella, con la voz empezando a temblar. Carlos,
La llave no gira. ¿Cómo que no gira?, ladró él, arrebatándole las llaves. Dame eso. Carlos intentó meter la llave a la fuerza. Empujó, giró, maldijo. Pero la cerradura permaneció inmóvil, fría, indiferente. Era una chapa nueva, una chapa de alta seguridad que el cerrajero había instalado hace apenas 2 horas, mientras ellos hacían el ridículo en el restaurante. No puede ser, susurró Carlos. El color se le fue del rostro bajo la luz amarillenta de la farola. Mamá cambió la chapa. ¿Qué?, chilló Sofía. ¿Estás loco? ¿A esta hora? Tu madre no sabe ni cambiar un foco. Fue entonces cuando Luis, que estaba recargado en el muro perimetral, habló por primera vez. Su voz sonó ronca, asustada. «Papá, mamá, miren allá», señaló hacia un rincón oscuro, justo al lado de los botes de basura, bajo la luz mortecina de un poste de luz. Allí estaban. 3 bultos oscuros, 3 sombras tristes en la banqueta. Se acercaron despacio, como si fueran animales que huelen una trampa. Eran sus maletas, las maletas Louis Vuitton de Sofía, la maleta deportiva de marca de Luis y el portatrajes de piel de Carlos. Estaban ahí, tiradas en el suelo, expuestas al frío de la noche, como si fueran basura que el camión olvidó recoger. No estaban todas sus cosas, claro, solo lo básico. Ropa para unos días, lo suficiente para sobrevivir, pero no lo suficiente para vivir. ¿Qué significa esto?, gritó Sofía, llevándose las manos a la cabeza. Mi ropa, mis bolsas, están en la calle. Carlos se quedó paralizado frente a su maleta. Había algo pegado en el asa de cuero, una hoja de papel bond, una simple hoja blanca, doblada a la mitad, pegada con cinta adhesiva barata. Se agachó y la arrancó. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. La desdobló. Reconocí mi letra desde mi habitación de hotel, aunque no estuviera ahí para verla. Mi letra, un poco temblorosa por la cirugía, pero firme en su trazo, firme en su intención. Carlos leyó en voz alta. Su voz se quebró a la mitad, como un cristal pisado. Hijo mío, hace unas horas, en el restaurante, dijiste algo muy sabio. Dijiste que en esta sociedad, el que no produce valor es un inútil, y que los inútiles no merecen comer bien. Tienes razón, pero te faltó agregar algo. Los inútiles tampoco merecen vivir gratis. Estas son sus cosas. La casa es mía, el dinero es mío, la comida es mía. Ustedes son 3 personas adultas y sanas. Usen ese valor del que tanto presumen para pagarse un techo esta noche. No intenten llamar, no intenten entrar. La policía tiene orden de arrestarlos por allanamiento si cruzan la reja. Bienvenido al mundo real, Carlos. Atentamente, tu madre. La inútil que pagaba todo. Carlos dejó caer la nota. El papel flotó suavemente hasta el suelo, aterrizando sobre la punta de sus zapatos italianos. Silencio. Un silencio absoluto, aterrador. Fue como si el mundo se hubiera detenido. La frase que él usó para humillarme, ahora era la sentencia que lo condenaba. De repente, la realidad los golpeó. No tenían casa, no tenían tarjetas, no tenían coche. Estaban parados en la calle, a la 1 de la mañana, con 3 maletas y el orgullo hecho pedazos. «Mamá», gritó Carlos, perdiendo el control. Se lanzó contra el portón y empezó a golpearlo con los puños. «Mamá, abre. Esto es ilegal. Soy tu hijo». «Señora Elena», chilló Sofía, uniéndose a los golpes. «Luis tiene frío. Abra, por favor». Golpearon el metal, patearon la madera. El ruido resonó en toda la cuadra. En la casa de enfrente, una luz se encendió, luego otra en la casa de al lado. Las cortinas se movieron. Los vecinos. Esos vecinos de bien ante los que Carlos siempre quiso aparentar ser el gran empresario, ahora lo veían como lo que realmente era. Un hombre desesperado, gritando afuera de su propia casa porque su mamá lo había echado. «¡Cállense!», susurró Luis, jalando a su padre del brazo. «Papá, ya, nos están viendo. ¡Qué vergüenza! Vámonos». Pero Carlos no escuchaba.
Seguía golpeando, llorando de rabia, gritando insultos al aire, hasta que se le acabaron las fuerzas. Se dejó caer de rodillas frente al portón cerrado. Apoyó la frente contra el metal frío. Nadie abrió. La casa permaneció oscura, silenciosa, inexpugnable, como una fortaleza que finalmente ha cerrado sus puentes levadizos. Y ahí los dejamos. 3 figuras pequeñas bajo la inmensidad de la noche, solos, sin mamá, y por primera vez en sus vidas, completamente responsables de su propio destino. Amaneció. La luz del sol entraba suavemente por los ventanales del vestíbulo del hotel. Yo estaba sentada en un sillón de piel, con una taza de café negro en la mesa. Por un segundo, solo por un segundo, mi corazón de madre tuvo una esperanza. Pensé, ya amaneció. La noche fue dura, seguramente ya reflexionaron, seguramente vienen a pedir perdón. Miré hacia la puerta giratoria. Y sí, allí venían. Carlos entró primero. Caminaba rápido, con los pasos pesados de un hombre que va a cobrar una deuda, no a pagar una culpa. Detrás de él venía Sofía, con esa cara de víctima que ensaya frente al espejo. Y al último, Luis, mi pobre nieto, arrastrando los pies, con la misma ropa de ayer, arrugada y sucia. Se acercaron a mi mesa. Yo dejé la taza de café, me acomodé el rebozo sobre los hombros y puse mi mano vendada sobre la mesa, bien visible. Esperé esa frase mágica. ¿Cómo estás, mamá? ¿Te duele la mano? Pero esa frase nunca llegó. ¡Mamá!, gritó Carlos, sin siquiera saludar. Hasta que te dignas a aparecer. ¿Tienes idea de la hora que es? Su voz retumbó en el vestíbulo elegante. La recepcionista levantó la vista, asustada. Carlos se plantó frente a mí, con las manos en la cintura, rojo de coraje. ¿Te has vuelto loca o qué te pasa?, me disparó, escupiendo las palabras. Me tuviste toda la noche en vela. Tuve que pedirle dinero prestado a Jorge para el taxi. A Jorge, mamá. Mi competencia. ¿Sabes lo humillante que fue eso? Lo miré a los ojos. Busqué un rastro de preocupación. Busqué a mi hijo. Pero solo encontré a un gerente financiero enojado porque se le cayó el sistema. Buenos días a ti también, Carlos, dije, con voz tranquila pero firme. Veo que dormiste mal. No me salgas con sarcasmos, interrumpió él, golpeando la mesa con el dedo índice. Ya basta de este teatrito. Ya nos diste la lección. Bravo, felicidades. Ahora, saca el celular y desbloquea las cuentas. Tengo que hacer una transferencia a los proveedores en 1 hora y la tarjeta sigue rechazada. Muévete. Sentí un frío helado en el estómago. Ni una pregunta sobre mi salud, ni un ¿por qué te fuiste? Solo le importaba su transferencia, su imagen, su dinero. ¿Eso es todo lo que tienes que decirme?, pregunté, mirándolo fijamente. ¿No te importa que tu madre, una mujer de 65 años, haya pasado la noche sola en un hotel después de una cirugía? Carlos rodó los ojos, exasperado. Ay, mamá, por favor, ya estás grande. Deja de hacerte la mártir, bufó con desprecio. Ya estás chocheando, de verdad. Te estás volviendo una vieja liosa. Si tanto te dolía la mano, hubieras pedido una pastilla, no armar este escándalo. Eres una egoísta, solo piensas en ti. Egoísta. La palabra se clavó en mi pecho como un puñal. Yo, que vendí mis joyas para pagar su maestría. Yo, que hipotequé mi casa para salvar su primer negocio. Yo soy la egoísta. Antes de que pudiera responder, Sofía entró en acción. Ella sabía que los gritos de Carlos no estaban funcionando, así que decidió usar su arma secreta. Empujó a Luis hacia adelante. El muchacho se veía fatal. Tenía ojeras, el pelo revuelto y cara de fastidio. «Ándale, Luisito», dijo Sofía con voz chillona y melosa. «Dile a tu abuela, dile por lo que estás pasando». Luis se rascó la cabeza y me miró con fastidio. «Abue, neta, qué mala onda», dijo, arrastrando la voz. «No tengo uniforme limpio, el chofer no pasó por mí. Voy a llegar tarde al colegio y mis amigos se van a burlar porque traigo la ropa de la fiesta. ¡Qué oso, abue!».
Sofía se puso las manos en el pecho, fingiendo angustia. ¿Lo ves, Elena?, dijo ella, acusándome con la mirada. ¿Ves lo que provocas con tus berrinches de anciana? El niño está sufriendo. Él no tiene la culpa de que tú estés sensible. Se inclinó sobre la mesa, invadiendo mi espacio personal, y bajó la voz a un susurro venenoso. Si Luis reprueba, o si le hacen bullying en el colegio, porque va sucio y tarde, será culpa tuya, Elena. Solo tuya. ¿Quieres eso? ¿Quieres traumar a tu nieto por un capricho tuyo? Miré a Luis. Él no estaba sufriendo. Estaba molesto porque se le acabó la comodidad. Miré a Sofía. Ella no estaba preocupada por la educación de su hijo. Estaba preocupada por el qué dirán en el chat de mamás del colegio. Miré a Carlos. Él seguía revisando su reloj, impaciente, como si yo fuera un trámite burocrático que le quitaba tiempo. En ese momento, algo se rompió definitivamente dentro de mí. Ese hilo invisible de culpa que las madres siempre tenemos. Ese hilo que nos hace perdonar todo. Se cortó. ¡Zas! Se acabó. Ya no sentí tristeza. Sentí asco. Asco de ver en lo que se habían convertido. Asco de ver que para ellos yo no era una persona. Yo era una cuenta bancaria con patas. Yo era un cajero automático que se había tragado la tarjeta. Me levanté despacio. Agarré mi bastón, aunque no lo necesitaba tanto, pero me daba porte, me daba autoridad. Ellos se callaron, esperando que yo sacara el teléfono y desbloqueara todo, esperando que la abuela buena cediera ante el chantaje emocional del nieto. Tienen razón, dije. Mi voz sonó seca, como el desierto. Los ojos de Carlos brillaron. ¿Ves? Sabía que entrarías en razón. Ándale, desbloquea. Tienen razón, repetí. Luis no tiene la culpa. Hice una pausa dramática. La culpa es mía. Por haber criado a un hijo inútil que no sabe lavarle el uniforme a su propio hijo, y por haber permitido que una nuera vividora crea que la educación de su hijo depende de la abuela y no de la madre. La sonrisa de Carlos se congeló. La boca de Sofía se abrió en una O perfecta. Escúchenme bien, dije, levantando mi mano vendada para que la vieran bien. Esta mano ya no firma cheques. Esta mano ya no lava culpas. Y esta abuela ya no existe para ustedes hasta que aprendan a ser seres humanos. Pero mamá, gritó Carlos, dando un paso hacia mí. Levanté la palma de mi mano izquierda, alto. Ni una palabra más. Si quieren dinero, trabajen. Si quieren ropa limpia, laven. Y si quieren respeto, gánenselo. Me di la vuelta. Ah, y Carlos, dije sin mirarlo, no te preocupes por la transferencia de los proveedores. Ya me encargué de eso. Pero no te va a gustar cómo lo hice. Empecé a caminar hacia el elevador, dejándolos plantados en medio del vestíbulo. Escuché a Sofía lloriquear, escuché a Carlos maldecir, pero por primera vez en mi vida, esos sonidos no me detuvieron. Eran ruido de fondo, eran el sonido de un pasado que yo acababa de enterrar. Amigos míos, hago una pausa aquí porque necesito preguntarles algo muy serio. Mírenlos, ahí están. Mi hijo no me preguntó por mi dolor. Mi nuera usó a mi nieto como escudo. No les importo yo. Les importa el plástico. Les importa el estatus. ¿Les ha pasado? ¿Tienen hijos o parientes que solo los buscan cuando necesitan algo? Es doloroso, ¿verdad? Se siente como si te arrancaran el corazón a pedazos. Si ustedes están de acuerdo conmigo, si creen que hice bien en darles la espalda y dejarlos ahí parados, por favor, ayúdenme. No se queden callados. Escriban el número 1 en los comentarios. Solo eso, un número 1. Que ese número sea nuestro grito de guerra, que signifique basta de abusos, basta de criar parásitos. Quiero ver cuántos de ustedes tienen el valor de poner límites, porque la historia no termina aquí. Lo que viene ahora es la verdadera justicia. No quise verles la cara. No tenía estómago para soportar otra ronda de gritos, chantajes o lágrimas de cocodrilo. Por eso, me quedé en mi habitación de hotel, mirando la ciudad a través del cristal, mientras mi abogado,
el licenciado Roberto Sánchez, los recibía en su despacho. Roberto es un hombre de la vieja escuela, serio, impecable, de esos que no sonríen si no es estrictamente necesario. Él ha sido mi mano derecha durante 30 años. Él redactó los contratos. Él sabe dónde está cada centavo. Y lo más importante, él sabe que legalmente Carlos y Sofía no son nadie. Me imagino la escena perfectamente. La oficina de Roberto huele a madera de caoba y a aire acondicionado fuerte. Es un lugar frío, intimidante, diseñado para que la gente pequeña se sienta pequeña. Carlos debió entrar empujando la puerta, con esa prepotencia de quien cree que sigue siendo el dueño del mundo, aunque traiga el traje arrugado de ayer. Sofía debió entrar detrás, mirando los diplomas en la pared, calculando cuánto dinero costaría decorar una oficina así. Y Luis, pobre Luis, seguramente se quedó en el sillón de espera, jugando con su celular sin batería, ajeno a que su futuro se estaba decidiendo en la habitación de al lado. Roberto no les ofreció café, ni siquiera les ofreció asiento. Se quedó de pie detrás de su escritorio, con una carpeta azul en las manos. «Siéntense», dijo Roberto. No fue una invitación, fue una orden. Carlos, por supuesto, intentó tomar el control. «Mire, licenciado, no tengo tiempo para esto», ladró mi hijo, golpeando el escritorio. «Mi madre está teniendo un episodio senil, bloqueó las cuentas y nos dejó fuera de la casa. Necesito que prepare un poder notarial para que yo tome el control de las finanzas mientras ella se recupera. Ya sabe, por su bien mental». Roberto lo miró por encima de sus lentes, con esa mirada que usa para ver a los insectos. Abrió la carpeta, sacó un documento. «Señor Carlos», dijo Roberto con voz monótona, «usted no va a tomar el control de nada. De hecho, la razón de esta reunión es informarle de su nueva situación legal». «¿De qué habla?», preguntó Carlos, frunciendo el ceño. «Soy el director general de Textiles Elena. Soy el heredero». Roberto soltó una risita seca. «Era, señor Carlos. Era». El abogado deslizó 3 hojas de papel sobre el escritorio. Papeles oficiales, con sellos, firmas y fechas. «Punto número 1», empezó Roberto. «La mansión en Las Lomas. Usted cree que es su casa, pero si revisa las escrituras, verá que la propiedad está a nombre de Inmobiliaria Elena S. A. D. C. V. Ustedes vivían ahí bajo un contrato de comodato, un préstamo gratuito». Roberto hizo una pausa para dejar que la información se asentara. «Ese contrato ha sido revocado esta mañana por la dueña mayoritaria. Tienen 24 horas para sacar sus cosas personales. Si no lo hacen, llamaremos a una empresa de mudanzas para que depositen todo en una bodega». Sofía soltó un grito ahogado. «No pueden hacernos esto. Es nuestro hogar. Ahí creció Luis». Roberto la ignoró y siguió leyendo. Punto número 2. Los vehículos. La camioneta blindada, el deportivo alemán de usted, Carlos, y la camioneta de la señora Sofía, todos son arrendamientos pagados por la empresa. Como ya no hay justificación de uso, los vehículos deben ser entregados hoy mismo en el corralón de la compañía. Las llaves, por favor». Carlos se puso pálido. Empezó a sudar frío. «¿Y cómo me voy a mover?», balbuceó. «En metro, eso ya no es problema de la empresa», respondió Roberto, implacable. «Y punto número 3, el más importante». Roberto sacó una carta formal. Tenía el membrete de mi empresa. La deslizó hacia Carlos. «Señor Carlos, esta es su carta de despido, efectiva inmediatamente». Carlos agarró el papel como si quemara. Sus ojos se movían frenéticamente leyendo las líneas. «¿Despido?», gritó, con la voz quebrada. «No me pueden despedir. Soy el hijo de la dueña. Soy el director». «Usted era un empleado de confianza», corrigió Roberto, «y ha violado la cláusula 45 del Código de Ética de la empresa. Cualquier conducta que dañe la reputación de la fundadora o de la marca es motivo de rescisión inmediata». Roberto se inclinó hacia adelante. Gritarle a la dueña fundadora en un restaurante público, llamarla inútil frente a socios comerciales y humillarla. Eso, señor Carlos,
Es una falta grave, muy grave. Es mi madre, rugió Carlos. Es un pleito familiar. Para la ley, es una agresión verbal contra la presidenta del consejo, sentenció el abogado. Está fuera, sin indemnización, sin liquidación y, por supuesto, sin acceso a las cuentas corporativas. El silencio que siguió debió ser ensordecedor. El castillo de arena se había derrumbado. La casa, los coches, el puesto, el dinero. Todo lo que Carlos creía que era suyo, en realidad era mío. Él nunca construyó nada. Él solo ocupó el espacio que yo le presté. La reacción de Carlos fue la de un niño malcriado al que le quitan su juguete. La rabia le subió por el cuello. La cara se le puso morada. Agarró la carta de despido y la rompió en 2. Ras, luego en 4. Ras, has. Tiró los pedazos al suelo y empezó a patalear. «Esa vieja está loca», gritó, fuera de sí. «La voy a declarar interdicta. Voy a decir que tiene demencia. No me puede hacer esto a mí. Yo soy quien manda. Yo soy el que tiene el valor». Sofía lloraba en una esquina, no por mí, sino por su camioneta. «Carlos, haz algo», chillaba ella. «No voy a andar en camión». Roberto, con toda la calma del mundo, presionó un botón rojo en su teléfono de escritorio. 2 segundos después, la puerta se abrió. Entraron 2 guardias de seguridad. Tipos grandes, serios, de esos que no hacen preguntas. «Señores», dijo Roberto, señalando a mi hijo y a mi nuera, «estas personas están alterando el orden y ya no tienen asuntos que tratar aquí. Por favor, acompáñenlos a la salida». «No me toques», gritó Carlos cuando un guardia le agarró el brazo. «¿Sabes quién soy? Soy el jefe». «Ya no, señor», dijo el guardia con voz grave. «Camine, por favor, o tendremos que arrastrarlo». Y así, entre gritos, insultos y patadas al aire, sacaron a mi hijo de la oficina. Lo sacaron como a un delincuente. Lo sacaron como a un borracho que hace escándalo en una cantina. Roberto me llamó 5 minutos después. «Está hecho», doña Elena me dijo. Su voz sonaba un poco cansada. Fue desagradable. Rompió la carta. Amenazó con demandarla por demencia. «Que lo intente», respondí, mirando mi reflejo en la ventana. Me veía triste, sí, pero también me veía libre. Tengo los certificados médicos de mi cordura al día. «Gracias, Roberto». Colgué el teléfono. Me imaginé a Carlos en la banqueta, afuera del edificio corporativo. Sin trabajo, sin casa, sin coche. Y lo peor de todo, sin mamá que le resuelva el problema. Se acabó la beca, hijo mío. Se acabó la vida prestada. Ahora vas a saber lo que se siente tener que ganarse el pan con el sudor de tu frente y no con el sudor de la mía. Bienvenido al mundo de los inútiles que tienen que trabajar para sobrevivir. A ver si ahí afuera, en la calle, tu valor te alcanza para comprar un taco. Suspiré. Sentí una extraña mezcla de dolor y alivio, como cuando te quitan una muela podrida. Duele, sangra, pero sabes que el veneno ya no está en tu cuerpo. La lección ha comenzado, y esta vez no habrá recreo. Han pasado 2 semanas. 2 semanas desde que cerré la llave del dinero. 2 semanas desde que mis niños conocieron el mundo real. Ya no viven en las lomas. Por supuesto que no. Con el poco dinero que lograron juntar vendiendo algunas joyas de Sofía y el reloj de Carlos malbaratados en una casa de empeño del centro, tuvieron que mudarse. Ahora viven en una unidad habitacional en Iztapalapa. Un 4º piso sin elevador, un departamento de 60 metros cuadrados, donde las paredes son de papel y se escucha cuando el vecino estornuda. Bienvenidos al barrio, hijos míos. Aquí no huele a lavanda. Aquí huele a aceite quemado, a drenaje y a realidad. Me imagino la escena de esta noche. La conozco porque conozco sus debilidades. Es la hora de la cena. Pero no hay filete miñón, no hay vino tinto. La cocina es pequeña, grasienta, con una estufa de 2 quemadores que apenas prende. Sofía está ahí, parada frente al sartén. Ella, que nunca en su vida había tocado una olla. Ella, que pensaba que la comida aparecía mágicamente en la mesa servida por una empleada doméstica con uniforme almidonado. Ahora tiene el pelo amarrado en un chongo mal hecho, sus uñas de acrílico,
Antes perfectas, ahora están rotas o despintadas. Intenta hacer unos huevos revueltos. Algo sencillo. Pero el fuego está muy alto. El aceite brinca. El humo empieza a llenar la cocina. Un humo negro, denso, con olor a quemado. «Maldita sea», grita Sofía, tosiendo y agitando un trapo sucio. «Esta porquería no sirve. Nada sirve en este maldito agujero». Tira el sartén al fregadero. Los huevos son una masa negra y pegajosa, incomestibles. Sofía se recarga en la barra y empieza a llorar. No es un llanto de tristeza, es un llanto de rabia, de impotencia, de hambre. En ese momento, se abre la puerta de la entrada. Entra Carlos, mi hijo, el gran ejecutivo. Pero ya no se ve grande. Trae el mismo traje azul marino de hace 3 días. La camisa tiene una mancha de sudor en el cuello y otra de café en el pecho. Los zapatos italianos están llenos de polvo porque tuvo que caminar desde la estación del metro y luego subirse a una combi. Entra arrastrando los pies. Trae una carpeta bajo el brazo con su currículum impreso. Ese currículum que dice director general. Pero hoy, ese papel no le sirvió de nada. ¿Qué hay de cenar?, pregunta Carlos, dejándose caer en el único sillón viejo que venía con el departamento. Su voz suena ronca, vencida. Sofía se da la vuelta. Sus ojos están rojos e hinchados. «¿Cenar?», le grita. «Se quemó. Todo se quemó. Como se quemó tu cerebro. Inútil». Carlos levanta la vista. Tiene la mirada de un perro apaleado, pero con los dientes todavía afilados. «No me hables así, Sofía. Vengo muerto. Caminé todo el día. Fui a 5 empresas. 5. ¿Y?», pregunta ella, con las manos en la cintura. «¿Te dieron la chamba? ¿Ya eres gerente otra vez?». Carlos baja la cabeza. Se talla la cara con las manos sucias. «No. Se rieron de mí». Hace una pausa dolorosa. «En la última entrevista, el de Recursos Humanos me dijo que mi nombre está quemado en la industria. Todos saben lo que pasó en el restaurante. Todos saben que insulté a mi madre. Nadie quiere contratar a un hombre que muerde la mano que le da de comer. Dicen que no tengo ética». Sofía suelta una carcajada histérica, una risa que da miedo. «Ay, por favor, ¿ética? Lo que no tienes son pantalones». Se acerca a él, señalándolo con el dedo, ese dedo sin manicura que ahora parece una garra. «Mírate, Carlos, mírate bien. Me prometiste una vida de reina, me dijiste que eras un genio de los negocios, y resulta que no eres nada. Eres un fraude. Todo lo que teníamos era de tu madre. El genio era ella. Tú solo eras el niño bonito que firmaba los papeles». «Cállate», advierte Carlos, poniéndose de pie. Su cara empieza a ponerse roja, como aquella noche en el restaurante. «No me callo», grita ella, empujándolo. «Eres un mantenido, un hijito de mami, un parásito que no sabe hacer nada si no tiene a Elena detrás limpiándole los mocos. Eres un bueno para nada, un inútil, la palabra prohibida. Inútil, la misma palabra que él usó contra mí. Ahora se la escupen a él en la cara. Y duele. Vaya que duele». Carlos no lo soportó, la frustración de días sin comer bien, de dormir en un colchón duro, de ser rechazado por sus amigos, de perder su estatus. Todo explotó en un segundo. El sonido fue seco, duro. Carlos le soltó una cachetada a Sofía. La mano abierta impactó contra la mejilla de su esposa. La cabeza de Sofía giró violentamente. Se tropezó y cayó al suelo, sobre el linóleo barato. Silencio. Un silencio terrible, mucho peor que los gritos. Carlos se quedó mirando su mano, temblando. Esa mano que antes solo firmaba cheques, ahora golpeaba a la madre de su hijo. Sofía se llevó la mano a la cara, con los ojos abiertos de par en par, sin poder creerlo. La familia perfecta, la pareja de portada de revista, ahora eran esto, 2 fieras heridas atacándose en una jaula sucia. Y entonces escucharon el ruido, un sollozo ahogado. En la esquina de la sala, sentado en el suelo, abrazando sus rodillas, estaba Luis, mi nieto. Había visto todo. Había visto los huevos quemados. Había escuchado los insultos. Había visto a su padre golpear a su madre. Luis no tenía su celular.
Lo había tenido que vender para comprar saldo y datos que ya se habían acabado. Estaba solo. Levantó la cara. Tenía lágrimas escurriendo por la nariz. «Tengo hambre», susurró Luis. Su voz sonaba como la de un niño chiquito, no como la de un adolescente grosero. Carlos y Sofía se quedaron congelados. Luis cerró los ojos y se recargó en la pared fría. «Quiero ir con mi abuela», dijo, llorando bajito. «En casa de mi abuela no hay gritos. En casa de mi abuela huele rico. Ella siempre me hacía sopa de fideo cuando estaba triste. Ella nunca me hubiera dejado tener hambre». Las palabras del niño flotaron en el aire viciado del departamento. Eran una sentencia. Luis acababa de darse cuenta de algo fundamental. La paz no venía del dinero de su padre. La paz venía del amor de su abuela. Y ellos, en su arrogancia, habían destruido ese refugio. Carlos se dejó caer de nuevo en el sillón y se tapó la cara para llorar. Un llanto feo, ronco. Sofía se quedó en el suelo, sobándose la mejilla roja, mirando a la nada. Ahí están, en el fondo del pozo. Sin dinero, sin dignidad, y ahora, sin amor entre ellos. Se dieron cuenta de que lo único que los unía era mi tarjeta de crédito. Sin el plástico, no son familia. Son extraños que se odian. Desde mi hotel, siento un dolor profundo en el pecho. No me alegra esto. Ninguna madre quiere ver a su hijo convertirse en un monstruo, pero a veces el edificio tiene que derrumbarse por completo para poder construir algo nuevo sobre los escombros. Luis tiene hambre, y esa hambre, amigos míos, es lo único que puede salvarlo, porque el hambre despierta la conciencia, y la conciencia es el primer paso hacia la redención. Son las 3 de la tarde. El sol cae a plomo sobre la ciudad, pero aquí, en la terraza del hotel, bajo las sombrillas blancas, se está fresco. Estoy tomando mi té de la tarde, leyendo un libro, cuando siento una presencia. No necesito voltear para saber quién es. Las abuelas tenemos un radar especial, un sexto sentido que nos avisa cuando uno de nuestros polluelos anda cerca, especialmente si ese polluelo está herido. Levanté la vista por encima de mis lentes. Allí estaba, Luis. Pero no era el Luis de hace 2 semanas, no era el príncipe heredero que caminaba por el mundo como si fuera el dueño de la banqueta. Este Luis se veía diferente. Traía el uniforme del colegio sucio y arrugado, la camisa blanca tenía una mancha de salsa en el bolsillo, sus tenis de marca, esos que costaron lo que gana un obrero en 2 meses, estaban grises de polvo. Se notaba que había caminado, mucho, quizás desde la escuela, quizás desde ese departamento horrible en Iztapalapa. No traía su celular en la mano. Por primera vez en años, sus manos estaban vacías y colgaban a los costados, inútiles y nerviosas. Se quedó parado en la entrada de la terraza, dudando. Los meseros lo miraron con desconfianza. Claro, con esa facha parecía un muchachito de la calle que se coló para pedir limosna. El capitán de meseros, un hombre amable llamado Miguel, se acercó a él para pedirle que se retirara. Yo observé la escena en silencio. Quería ver qué hacía mi nieto. Gritaría. Diría, «¿No sabes quién soy yo?» Como su padre. Pero no. Luis bajó la cabeza. Se encogió de hombros, avergonzado. «Perdón, señor», murmuró Luis. Su voz apenas se escuchaba. Solo buscaba a mi abuela. Miguel, el capitán, volteó a verme. Yo asentí levemente con la cabeza, un gesto imperceptible para cualquiera, pero una orden clara para él. Miguel sonrió y le señaló mi mesa. «Pase, joven. La señora Elena lo está esperando». Luis caminó hacia mí. Arrastraba los pies. Cada paso que daba parecía costarle un mundo. Se detuvo frente a mi mesa. No se sentó. Se quedó ahí, parado, jugando con el botón suelto de su camisa. Lo miré detenidamente. Estaba más flaco. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos y sus labios estaban secos. «Hola», Luis, dije, cerrando mi libro. Mi voz fue tranquila, ni dulce ni dura, neutra. «Hola, abue», respondió él. Se le quebró la voz en la última sílaba. Hubo un silencio incómodo. De fondo se escuchaba el tintineo de las cucharitas de plata y las risas suaves de otras mesas.
Luis miró mi tetera. Luego miró la canasta de pan dulce que estaba sobre la mesa. Una concha de vainilla, un cuernito brillante. Sus ojos se clavaron en el pan. Tragó saliva. Se escuchó un rugido sordo. Fue su estómago. ¿Tienes hambre?, pregunté. Luis asintió rápido, con desesperación. Las lágrimas empezaron a asomar en sus ojos. Sí, abue. Mucha. Siéntate, le ordené, señalando la silla frente a mí. Luis se dejó caer en la silla como si le hubieran cortado las cuerdas. Hice una seña a Miguel. Miguel, por favor, tráigale al joven una sopa azteca, unas enchiladas suizas bien servidas y una limonada grande. Y más pan, por favor. Enseguida, doña Elena, dijo Miguel con una reverencia respetuosa. ¿Gusta algo más para usted? No, Miguel, gracias. Ah, y pregúntale a tu esposa cómo siguió de su resfriado. Miguel sonrió, una sonrisa genuina, de oreja a oreja. Ya está mucho mejor, señora. Gracias por preguntar y por recomendarme ese té de jengibre. Es usted un ángel. Con permiso. Miguel se retiró. Luis se quedó mirando la espalda del mesero. Luego me miró a mí. Había asombro en su mirada. Abue, dijo Luis, frunciendo el ceño. Ese señor te trata con mucho respeto. Es porque yo lo trato con respeto a él, Luis, respondí, mirándolo a los ojos. Y porque le dejo buena propina, claro, pero sobre todo, porque me sé su nombre. Sé que tiene una esposa enferma, sé que trabaja 12 horas al día. Me incliné un poco hacia adelante. El respeto no se compra con la tarjeta de papá, Luis. El respeto se gana siendo gente. Luis bajó la mirada a sus manos sucias. Mis amigos, empezó a decir, y se le cortó la voz. Mis amigos del colegio me dejaron de hablar hoy. Ah, ¿sí?, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Sí, a la hora del recreo. Siempre vamos a las hamburguesas gourmet de la esquina, pero yo no traía dinero. Les dije que se me olvidó la cartera. Luis se limpió una lágrima con el dorso de la mano. Me dijeron, pinche jodido. Me dijeron que si no tenía para invitar las cocas, mejor no me juntara con ellos. Se fueron y me dejaron solo en el patio. Eran mis mejores amigos, abue. O eso creía yo. No eran tus amigos, mijo, dije suavemente. Eran los amigos de tu dinero. Y como el dinero se fue, ellos también. Es una lección dura, pero es mejor aprenderla a los 17 que a los 40, como le está pasando a tu papá. En ese momento llegó la comida. El olor a salsa verde, queso gratinado y tortilla caliente llenó el aire. Luis no esperó. Agarró el tenedor y empezó a comer, con una ansiedad que me partió el alma. Comía como si no hubiera probado bocado en días. Se metía trozos grandes a la boca, casi sin masticar. Se manchó la barbilla de salsa. No le importó. Yo lo dejé comer. Le serví limonada. Le acerqué el pan. Cuando terminó la mitad del plato, bajó el ritmo. Suspiró. Tomó un trago largo de limonada y me miró. Esta vez, su mirada era diferente. Ya no había arrogancia. Ya no había el niño malcriado del celular. Había un niño asustado que acababa de encontrar un refugio. Abue, dijo, con la voz temblorosa. ¿Qué pasa, hijo? Luis soltó el tenedor, se tapó la cara con las manos y empezó a llorar. Pero no era el llanto berrinchudo de hace 2 semanas. Era un llanto profundo, de arrepentimiento. Perdóname. Abue sollozó. Perdóname por ser tan gacho contigo. Perdóname por no cortarte la carne ese día. Fui un estúpido. Te juro que me arrepiento cada vez que me acuerdo. Me dijiste que tenía que aprender. Y ya aprendí. Tengo hambre, abue. Pero no solo de comida. Extraño tu casa. Extraño cuando nos contabas cuentos. Extraño cuando no éramos. Esto. Sentí un nudo en la garganta. Mi mano derecha, la operada, la que causó todo este problema, empezó a hormiguear. Estiré la mano y con un poco de esfuerzo le acaricié el pelo sucio y revuelto. Luis no se quitó. Al contrario, se inclinó hacia mi mano, como un gatito buscando calor. Agarró mi mano vendada con las suyas, con mucho cuidado, como si fuera de cristal. ¿Te duele mucho?, preguntó, mirando las vendas.
A veces mentí. Ya casi no me dolía, pero quería ver su reacción. Yo. Luis tragó saliva. Yo puedo aprender a cortar carne, abue. De verdad. Ya no me importa el celular. Lo vendí para comprar saldo, pero se acabó. Y no me importa. Prefiero estar aquí contigo. Sonreí. Una sonrisa verdadera, cálida, que me llegó hasta los ojos. Ahí estaba, el milagro. Mi nieto había regresado. El dinero lo había cegado, pero la necesidad le había devuelto la vista. Cómete todo, Luis, le dije, dándole unas palmaditas en la mejilla. Tienes que estar fuerte. ¿Me vas a dar dinero para llevar a la casa?, preguntó él, con un hilo de esperanza. Negué con la cabeza. No, mi amor. La cara de Luis se entristeció un poco, pero no se enojó. Entendió. Esta comida es para ti, porque tú tuviste el valor de venir, de pedir perdón y de reconocer tu error. Tu padre y tu madre todavía no llegan a ese punto. Ellos siguen culpándome a mí, siguen culpando al mundo. Tú ya diste el primer paso. Ven a comer conmigo cuando quieras. Aquí siempre habrá un plato caliente para ti. Pero dinero no te voy a dar, porque si te doy dinero, te quito la oportunidad de ser un hombre. Luis asintió lentamente. Limpió el plato con un pedazo de bolillo, saboreando hasta la última gota de salsa. Gracias, abue. La neta, gracias. Está más rico que el filete de ese restaurante fresa. Me reí. Claro que sí, mijo, porque esta comida tiene un ingrediente secreto. ¿Cuál?, preguntó él. Dignidad, respondí. Esta comida te la ganaste con humildad, y eso sabe mejor que cualquier caviar. Luis sonrió. Tenía salsa en la nariz. Le pasé una servilleta. Límpiate, chamaco cochino. Sí, abue. Miré hacia el cielo. El sol empezaba a bajar. Una batalla ganada. He recuperado a mi nieto. Ahora falta la batalla más difícil. Doblegar el orgullo de mi hijo. Pero viendo a Luis comer con tanta gratitud por primera vez en semanas, sentí que todo este dolor había valido la pena. Pasaron 3 meses. 3 meses desde que Luis vino a verme al hotel. Él siguió viniendo, cada semana, a comer conmigo. A veces me ayudaba a leer el periódico. Me contaba cómo le iba en el colegio nuevo, uno público, donde ahora sí tenía que estudiar. Luis estaba cambiando, pero Carlos y Sofía, ellos no daban señales de vida, ni una llamada, ni un mensaje, ni una disculpa. Creí que su orgullo era más grande que su necesidad. Me equivoqué. Su necesidad era más grande que su orgullo, pero su orgullo era tan inmenso que les impedía pedir ayuda. Hasta que la vida, o más bien, sus propias malas decisiones, los acorralaron. Una tarde, mientras estaba en la terraza, el capitán Miguel se acercó a mi mesa con una expresión preocupada. «Disculpe, doña Elena», dijo en voz baja. «Hay un señor en el vestíbulo que insiste en verla. Dice que es su hijo. Se ve desesperado. Desesperado». Esa palabra me revolvió el estómago. Carlos nunca había estado desesperado en su vida. Siempre había tenido una red de seguridad. Yo, ¿desesperado cómo?, pregunté. «Viene solo, señora, y se ve que no ha dormido en días. Hay algo en su mirada». Miedo. Miedo. Carlos con miedo. Eso era nuevo. «Dile que suba», dije, cerrando mi libro. Minutos después, lo vi bajar del elevador. No era el Carlos que conocía. Su traje, el mismo que usó la noche del restaurante, ahora estaba raído, con un botón suelto. Su pelo, que siempre estaba perfectamente peinado, ahora caía sobre su frente, grasoso y descuidado. Tenía barba de 3 días, sus ojos estaban hundidos, rojos, llenos de terror. Se acercó a mi mesa, no me saludó, no se sentó, se quedó parado, mirando mis manos, mi cara, mi té, temblaba. «Mamá», su voz era un susurro áspero, apenas audible. «Necesito tu ayuda». Lo miré en silencio. Esperé. Son los del préstamo», balbuceó, mirando a su alrededor, como si los estuviera persiguiendo. «Me prestaron dinero para pagar el restaurante esa noche».
y para pagar el depósito del departamento, pero no he podido pagarles. No tengo trabajo, no tengo nada. ¿Y qué pasó con tu valor, Carlos?, pregunté. Mi voz salió más fría de lo que pretendía. Él no me escuchó. Estaba demasiado asustado. Me amenazaron, mamá. Me dijeron que si no pago hoy, que me van a encontrar, que me van a desaparecer. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me van a matar, mamá. En ese momento vi a mi hijo. No al director arrogante, no al hombre que me humilló. Vi al niño que una vez tuve en mis brazos. Al niño que se escondía detrás de mis piernas cuando un perro ladraba. Al niño que me llamaba mamita cuando tenía miedo. Sentí una punzada en el pecho. El corazón de madre, ese que yo creía de hielo, seguía latiendo. No quería que mi hijo terminara en la cárcel o, peor aún, en una zanja. Mi castigo no era para destruirlo, era para corregirlo. Siéntate, Carlos, dije, señalando la silla frente a mí. Él se dejó caer. Su cuerpo era un saco de huesos. ¿Cuánto debes?, pregunté. Me dijo la cantidad. Era mucho. Demasiado para un préstamo para salvar la cara. Al parecer, Sofía también le había pedido dinero para comprar unas cosas. Siempre Sofía. Cerré los ojos. Pensé en las horas extras que trabajé para pagar su universidad. Pensé en las mañanas frías en la central de abastos. Pensé en el túnel carpiano en mi mano. Abrí los ojos. Te voy a ayudar, Carlos, dije. Él levantó la vista, con una chispa de esperanza. Gracias, mamá, gracias. Sabía que no me dejarías morir. Te juro que te lo voy a pagar. No lo interrumpí. Mi voz era firme, cortante. No me lo vas a pagar. La sonrisa de Carlos se borró. Esta es la última vez, Carlos, dije, clavando mis ojos en los suyos. La última vez que tu madre te rescata de tus propios errores. Voy a pagar tu deuda, no por ti, sino porque no quiero ver a mi hijo en la cárcel o en un hoyo. No quiero cargar con esa culpa. Pero escucha bien, desde este momento, tú y yo estamos a mano. Sigo siendo tu madre, sí, pero la chequera se acabó. El colchón de mamá se acabó. De ahora en adelante, todo lo que tengas, te lo vas a ganar con tu propio esfuerzo. Si quieres un techo, trabájalo. Si quieres comida, cocínala. Si quieres respeto, gánatelo. No vas a volver a mi casa. No vas a volver a trabajar en mi empresa. No vas a tener acceso a nada de mi dinero. ¿Entendido? Carlos asintió, con la cabeza gacha, como un niño regañado. Sí, mamá. Entendido. Bien, dije. Ahora vete. Roberto se encargará de los papeles. Él te dirá qué tienes que hacer. Carlos se levantó. Se veía más ligero, como si le hubieran quitado un peso enorme de encima. Gracias, mamá, repitió, con la voz ahogada. No lo abracé. No le di un beso. Solo lo miré a los ojos. Necesitaba que entendiera que esto no era un perdón, sino un nuevo comienzo. Un comienzo duro, sin privilegios. Carlos se dio la vuelta y se fue. Lo vi alejarse por el vestíbulo, su figura encorvada, su paso lento. Ya no era el hombre que se creía el rey del mundo, era un hombre roto, pero con una oportunidad de reconstruirse. Y eso, para una madre, es el mejor regalo. Ha pasado un año desde que Carlos tocó fondo, un año desde que mi vida cambió por completo. Ya no vivo en hoteles, me mudé a una residencia para adultos mayores, de esas de lujo, con jardines hermosos, alberca climatizada y actividades para no aburrirse. Aquí tengo enfermeras atentas, chefs que cocinan delicioso y amigas con quienes compartir un buen café. Mi mano ya está completamente recuperada. Hago ejercicios, pinto acuarelas y hasta me uní a un grupo de voluntariado para enseñar a leer a niños de escasos recursos. Mi vida, por fin, está llena de paz y propósito. Carlos y Sofía, su matrimonio no sobrevivió a la crisis. Se divorciaron 6 meses después, sin dinero, sin lujos, sin la fachada de la familia perfecta. No tenían nada en común. Sofía se fue a vivir con su madre, que no es tan rica como yo, y ahora tiene que trabajar en una boutique de ropa para pagar sus gastos. Carlos, después de tocar muchas puertas y de sufrir muchos rechazos, consiguió un trabajo. Es un empleado de oficina,
Un puesto junior, con un sueldo modesto, en una pequeña empresa de logística. No tiene camioneta blindada. Va en transporte público. No tiene trajes de diseñador. Usa ropa sencilla, limpia. Pero, y esto es lo importante, ahora paga sus propias cuentas. Alquila un pequeño departamento y por primera vez en su vida, sabe lo que es ganarse cada centavo con su propio esfuerzo. Luis vive conmigo. Sí, mi nieto. Después de ver la miseria en la que vivían sus padres y de sentir la paz que encontró a mi lado, pidió vivir conmigo. Ahora estudia con beca en una buena escuela pública. Es un muchacho diferente, responsable, humilde, y cada mañana, antes de irse al colegio, me trae mi taza de café y me pregunta si necesito algo, y a veces me corta la fruta. Ese gesto, el de cortar algo para su abuela, es el regalo más valioso que me ha dado en años. Hoy es domingo. Carlos me llamó hace unos días. Mamá, dijo su voz, ya no arrogante, sino un poco tímida. ¿Te gustaría que te invitara a comer? Quiero llevarte a un lugar. No pregunté dónde. No pregunté si tenía dinero. Solo dije, claro que sí, hijo, me encantaría. Y aquí estamos, en un pequeño restaurante familiar, no de 5 estrellas, pero acogedor y con un ambiente cálido. El menú es sencillo. Y sí, tienen bistec. Carlos está sentado frente a mí. Su ropa es sencilla, pero limpia. Su mirada es sincera. Pedimos 2 bistecs. Cuando el mesero los trajo, Carlos no esperó. No sacó su celular. No miró a su alrededor buscando a quién impresionar. Con naturalidad, tomó el cuchillo y el tenedor, y con movimientos lentos y cuidadosos, empezó a cortar mi bistec en trozos pequeños. No dijo nada. Yo tampoco, pero en ese gesto, en ese simple acto de servicio, vi más amor que en todos los regalos caros que me dio en el pasado. Vi el respeto, vi la humildad, vi al hijo que siempre quise tener. Carlos terminó de cortar mi carne. Me empujó el plato con una sonrisa. Listo, mamá, para que no te duela la mano. Lo miré a los ojos. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Gracias, hijo, dije. Carlos empezó a cortar su propio bistec. Lo hacía con destreza, con seguridad. Ya no era un inútil, era un hombre. Comimos en silencio, un silencio cómodo, lleno de significado. El bistec sabía diferente hoy, sabía a libertad, a perdón, a un nuevo comienzo. La trampa que puse, el castigo que di, no fue para destruir a mi hijo, fue para salvarlo de sí mismo. Tuvo que perderlo todo para darse cuenta de lo que realmente tenía. Tuvo que sentir el hambre para apreciar el pan. Tuvo que sentir la humillación para aprender la humildad. Y yo tuve que soltarlo para que él pudiera volar. Tuve que soltarlo para, por fin, sentirme libre. Así que, amigos míos, la historia termina aquí, con un bistec. Un bistec que no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma. Un bistec que es el símbolo de una lección aprendida. No esperen a perderlo todo para aprender a valorar a quienes les dieron todo. Porque a veces cuando la mano que te alimenta se cansa de dar, esa mano tiene que soltarte. Y cuando te suelta, es cuando realmente aprendes a volar o a caer. La elección siempre es tuya. Antes de irnos, quiero leerte a ti. ¿Qué opinas de la decisión de esta mujer? ¿Crees que hizo lo correcto o tú habrías actuado de otra manera si estuvieras en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios, de verdad. Leo cada mensaje, cada historia, cada punto de vista. Si este relato te movió algo por dentro, si te hizo pensar en tu familia, en tus límites o en tu propio valor, no olvides dejar un like, compartirlo con alguien cercano y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Aquí seguimos conectados, historia tras historia. Nos vemos en el siguiente relato. Somos antes del silencio. Usamos las historias para acompañarte a lo largo de los años, para reencontrar la calma, la dignidad y la fuerza que a veces creemos perdida.